Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos misterios que fascinan y frustran a partes iguales, ¿no? Décadas después, el caso del asesino del Zodíaco sigue ahí, abierto, generando debate. Totalmente. Es que es un enigma lleno de pistas raras, crímenes muy violentos y, claro, una identidad que se escapa. Un expediente X en toda regla casi. Pues sí, por eso hoy vamos a hacer una exploración a fondo. Tenemos bastante material, informes del FBI, los hechos que sí están confirmados, algunas investigaciones más recientes y, cómo no, las teorías que nunca mueren. Exacto. La idea es intentar sacar lo importante de todo esto, ¿verdad? Separar un poco el grano de la paja, entender qué se ha avanzado, que no es mucho, y por qué sigue esto sin resolverse. Justo eso. Poner un poco de orden en este lío. Así que si te parece, empezamos por el principio, por lo que sí se sabe seguro. Perfecto, vamos a la base. ¿Cuáles son los hechos confirmados por la policía? A ver, nos situamos a finales de los 60, norte de California. La policía conecta oficialmente al Zodíaco con una serie de ataques muy concretos, entre diciembre del 68 y octubre del 69. Un año muy intenso. Intensísimo. Hablamos de 5 víctimas mortales confirmadas. Y ojo, 2 supervivientes, que es casi un milagro visto lo visto. Sí. A ver, recordemos rápido. David Faraday y Betty Lou Jensen, muy jóvenes, en diciembre del 68. Luego Darlene Ferrin en julio del 69 en Vallejo. Su acompañante Michael Maggio sobrevivió pero muy mal herido. Ajá. Después, en septiembre, Cecilia Shepard en el lago Berryessa, apuñalada. Brian Hartnell, que estaba con ella, también sobrevivió de milagro a las puñaladas. Una escena brutal esa. Brutal. Y la última víctima confirmada, el taxista Paul Stein, en San Francisco en octubre del 69. Un tiro en la cabeza. Vale. 5 muertes, 2 supervivientes en menos de un año. Y había un patrón claro, algo que conectara los casos más allá del tiempo. Pues sí, había cosas en común en su forma de actuar, en el modus operandi, que dicen los técnicos. Solía atacar en sitios apartados, ¿sabes? A menudo parejas jóvenes. Sí. Y usaba pistola y cuchillo, a veces incluso las dos cosas en el mismo ataque, como en Berryessa. Pero lo que de verdad lo hizo famoso... Las cartas. Exacto. Las cartas a los periódicos. Al Chronicle, por ejemplo. Ahí es donde él mismo se construye el personaje. Porque no solo decía, he sido yo. ¿Qué va? Daba detalles que solo el asesino podía saber, para demostrar que era él. Y lo más llamativo... Los criptogramas. Códigos cifrados. El famoso Z340. Ese mismo. 340 caracteres que trajeron de cabeza a todo el mundo durante más de 50 años. Y bueno, las amenazas de más crímenes si no se publicaban sus cartas y su firma, claro, ese símbolo tan inquietante. La cruz dentro del círculo. Esa es, inconfundible. Has mencionado antes los informes del FBI. ¿Qué cuentan? ¿Se pueden consultar? Sí, una buena parte está desclasificada. En la web del FBI, en su archivo digital, The Vault, buscas Zodiac Killer y salen varios documentos. Y luego hay páginas web especializadas como Zodiac Killer Facts que recopilan un montón de informes policiales, cartas, análisis. Material hay. Pero me imagino que leer esos informes no es la solución mágica, ¿no? Para nada. Son súper interesantes para ver cómo fue la investigación original, pero hay que leerlos con ojo crítico. Faltan cosas, hay partes tachadas, pruebas que no dieron resultado o se perdieron. Claro. Reflejan la confusión de la época, los callejones sin salida. No te dan la respuesta, ni mucho menos. Vale, entendido. Pues con esa base ya clara, vamos a dar un salto. Porque esto no se quedó en los 70. El caso sigue vivo, ¿eh? Sigue habiendo noticias, intentos de resolverlo. Vaya que sí. No deja de generar titulares. Una de las cosas más sonadas fue en 2021, ¿te acuerdas? Un grupo llamado Case Breakers. Sí, algo leí. ¿Qué decían exactamente? Pues era un equipo de exagentes, investigadores privados, periodistas, y afirmaron así, categóricamente, que habían identificado al Zodíaco. ¿Anda? ¿Y quién era? ¿Tenían pruebas? Apuntaban a un hombre llamado Gary Francis Post, que ya había fallecido en 2018. Decían tener de todo. Fotos que coincidían con retratos robot, cicatrices, conexiones geográficas, testimonios de gente que lo conocía, análisis forenses propios. Vamos, que lo daban por seguro. Suena potente. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿La policía dijo algo? Pues ahí está el gran pero.
La reacción oficial, tanto del FBI como de la policía de San Francisco, fue de bastante escepticismo. Dijeron públicamente que las pruebas de los case breakers no eran suficientes, que no las habían podido verificar ellos. O sea que se quedó un poco en el aire. Exacto. El problema principal parece ser el acceso a las pruebas físicas originales, las que custodia la policía, como posibles restos de ADN en las cartas. Sin acceso a eso, para un cotejo independiente y riguroso, Es difícil confirmar nada. imposible prácticamente. Hablaron de intentar colaborar con laboratorios externos, pero parece que chocaron con los protocolos, la burocracia, lo de siempre en estos casos tan antiguos y delicados. Entiendo. Una teoría mediática, pero sin confirmación científica por ahora. Justo eso. Mucho ruido, pero pocas nueces a nivel oficial. Y bueno, más allá de buscar al culpable, el zodiaco es ya parte de la cultura popular, ¿no? Supongo que eso se nota en documentales y demás. Sin duda. Fíjate, hace poco ha habido dos ejemplos curiosos. Uno, en 2025, el Zodiac Killer Project. Muy peculiar, porque no intentaba resolver el caso. Ah, ¿no? ¿Y qué hacía? Pues era más bien un análisis sobre el propio género del true crime. Cómo los medios construyen estas historias, cómo se crea el mito del zodiaco. Un enfoque más meta, digamos. Tuvo opiniones encontradas, claro. Interesante. ¿Y el otro? El otro, en Netflix en 2024, This is the Zodiac Speaking. Este sí volvía un sospechoso clásico, Arthur Lee Allen. El sospechoso por excelencia casi. Eso es, sacaban testimonios nuevos o, bueno, testimonios que no se conocían tanto, de gente que lo conoció de niño. Los hermanos Seawater, por ejemplo. Contaban cosas raras que Allen les habría dicho en los 60, cerca de las zonas de los crímenes. ¿Confesiones o algo así? Insinuaciones, comentarios muy inquietantes. La verdad es que generó bastante revuelo y volvió a poner a Allen en el foco. ¿Pero sirvió para algo a nivel policial? Pues no parece que las autoridades yo consideraran una prueba definitiva. Piensa que son recuerdos de hace muchísimos años, de cuando eran niños. La memoria es muy complicada. Interesante sí, pero no una prueba irrefutable para ellos. Ya. Y supongo que siguen saliendo otras teorías de vez en cuando, ¿no? Sí, claro, de forma más puntual. Por ejemplo, a veces resurge la conexión con George Hodel. El sospechoso de la Dalia Negra. Ese mismo, su propio hijo, Steve Hodel, insiste en que su padre podría ser también el zodiaco. Habla de parecidos en la letra, en la forma de actuar, tiene su público en el mundo del true crime, pero vamos, que no tiene apoyo oficial ni forense serio para el caso zodiaco. Visto lo visto, está claro que resolver esto sigue siendo un reto enorme. Gigantesco. El problema número uno, yo diría, es la prueba forense, el ADN. Si es que queda algo en las cartas, en los sellos, después de 50 años, estará súper degradado, contaminado. Imposible analizarlo bien con las técnicas de ahora. Muy difícil, limita muchísimo lo que se puede hacer. Y luego están las barreras más burocráticas, digamos. ¿Te refieres a los protocolos policiales? Claro, la cadena de custodia de las pruebas es sagrada y con razón. Pero eso hace muy difícil que investigadores de fuera o grupos como los case breakers puedan acceder al material original para hacer análisis nuevos. Las agencias son muy celosas de esas pruebas. Aunque la genealogía forense ha resuelto otros casos antiguos, ¿no? Sí, como el del asesino del Golden State, ha sido una revolución, pero necesita una muestra de ADN viable, y esa es la gran incógnita aquí. ¿Hay alguna muestra del zodiaco que sirva para eso? Nadie lo sabe a ciencia cierta, o al menos no públicamente. Vale. Pues con todas estas dificultades, vamos a repasar a los sospechosos. ¿Quiénes han sido los nombres que más han sonado? Empecemos por el que casi todo el mundo tiene en mente. Arthur Lee Allen, sin duda. El clásico, el que más investigó a la policía, el que más salió en los medios durante años. Aunque murió en el 92, su nombre sigue ahí. ¿Y por qué él? ¿Qué había en su contra? Pues varias cosas. Encontraron en su casa material sospechoso. Libros sobre bombas, relojes marca Zodiac, la misma marca que mencionó el asesino. Además, parecía saber mucho del caso. Y luego está lo de Michael Mayu, el superviviente, que lo identificó en fotos años después. Eso parece importante. Lo es, pero también se ha cuestionado mucho esa identificación tan tardía, ¿sabes? La memoria puede fallar. Y bueno, los testimonios estos recientes de las supuestas confesiones infantiles que te comentaba del documental. Pero si había tanto, ¿por qué no se le acusó nunca? ¿Qué fallaba? La prueba física, eso es lo que faltó siempre. No había huellas suyas en las cartas, ni ADN que coincidiera.
De hecho, los pocos análisis de ADN que se hicieron en su día en saliva de sellos o sobres parecían excluirlo, aunque claro, eran muestras malísimas. ¿Y la letra? Las cartas eran muy características. Pues su letra normal no cuadraba del todo con la del zodiaco. Se dijo que igual la disfrazaba, que si era ambidiestro, pero eran especulaciones. Ya, Así que sí, muy sospechoso, pero la ciencia nunca lo pudo confirmar. Se quedó en eso, en el gran sospechoso, sin prueba definitiva. entendido. Un quiero y no puedo, digamos. Vale. Pasemos al otro nombre que ha sonado fuerte recientemente. Gary Francis Post, el de los Casebreakers. Correcto. El grupo este presenta, como decíamos, comparaciones de fotos, cicatrices, conexiones geográficas, testimonios. Le dan visibilidad porque hay expolis y tal en el grupo. Ujú. ¿Y las críticas a esta teoría? Aparte de que la policía no la compra. Pues son importantes. Como decíamos, no hay una validación forense pública de sus pruebas. No han convencido a las autoridades. No hay rastro público de una coincidencia de ADN entre Poste y el zodiaco. Y muchas de sus conexiones son circunstanciales. Podrían ser casualidad o aplicarse a más gente. Entonces, resumiendo, una teoría nueva, llamativa, pero que necesita una prueba científica sólida que no llega. Justo eso. Está ahí, en el debate, pero no ha pasado el filtro judicial o forense serio. De momento. Y aparte de Allen y Poste, ¿ha habido otros candidatos con cierto peso? Ha habido unos cuantos, sí, aunque normalmente con menos base que Allen. Se habló del Lawrence Kane, sobre todo por un incidente con una mujer, Kathleen Jones, que dijo que la secuestró brevemente a alguien que parecía el zodíaco. Ujú. También han salido nombres como Earl Van Best Jr., Richard Gaikowski, Paul Doerr, Richard Marshall, a menudo propuestos por investigadores aficionados o periodistas, pero con menos recorrido policial. Y George Hogel, que ya mencionaste. Sí, su hijo insiste mucho, pero la mayoría de expertos y la policía no ven una conexión sólida con el zodiaco. Es más una teoría popular en ciertos círculos que una línea de investigación oficial. Y claro, en un caso así, tan famoso y sin resolver, no pueden faltar las teorías más alternativas, ¿no? Inevitablemente. Sale de todo, desde que la policía lo tapó por alguna razón hasta que no fue una sola persona. Imitadores, quizás. Eso es, que quizás alguien envió cartas falsas o cometió crímenes parecidos. Eso podría explicar algunas diferencias en las cartas o en la forma de actuar. O la idea de un equipo Zodiac, ¿no? Efectivamente, que fueran varios colaborando. También se intenta conectar al zodiaco con otros asesinatos de la época sin resolver, pero suele ser muy especulativo. Y bueno, ya sabes, las teorías esotéricas sobre los símbolos, esas tienen poco recorrido serio. Ya. Es importante también ver cómo los medios han ayudado a crear el mito, a veces exagerando cosas, algo que, como decíamos, algunos documentales ahora intentan analizar. Tiene sentido. Con todo este lío, si hoy quisiéramos usar la tecnología forense más moderna, ¿qué vías habría? Aunque sean difíciles. Hombre, la tecnología ha avanzado una barbaridad. La mayor esperanza, aunque sea remota, yo creo que está en la genealogía forense. Explícanos un poco cómo funciona eso. Pues la idea es, si consigues sacar un perfil de ADN decente de una prueba antigua, una carta o un sello, lo comparas con bases de datos genéticas públicas, de esas que usa la gente para buscar familiares. Ajá. Intentar llegar a un sospechoso o a una familia concreta. Así pillaron al del Golden State. Pero la clave, el gran sí, es tener ese ADN del zodiaco que sirva. Exactamente, ese es el cuello de botella. Si apareciera una muestra buena, sería la mejor baza para confirmar o descartar sospechosos de una vez. Pero claro, la hay. ¿Y los criptogramas? ¿Queda algo por descifrar ahí? Pues mira, la criptografía sigue teniendo su aquel. Hay que recordar que el Z340, el gordo, lo resolvieron en 2020. 3 aficionados, ¿eh? Un estadounidense, un belga y un australiano. Después de 51 años. Increíble. Un logro brutal. Quedan un par de mensajes cortos, el Z13 y el Z32, que siguen sin descifrar. Quizás con inteligencia artificial, machine learning, se podría intentar algo nuevo. ¿Y análisis de las cartas en sí? También, lingüística forense computacional. Analizar el estilo, las palabras que usaba, compararlo con escritos de los sospechosos. Aunque esos análisis de autoría siempre son complicados y no son una prueba definitiva por sí solos. ¿Alguna otra tecnología? Pues combinar cosas.
perfiles psicológicos actualizados, análisis geoespaciales, dónde actuaba, dónde podría vivir, microanálisis de las pruebas físicas, fibras, tintas, papel, polen, con técnicas súper sensibles. Pero volvemos a lo de antes. Se necesita acceso a las pruebas y colaboración. Fundamental. Que las agencias permitan reanalizar cosas, con supervisión, claro, y sobre todo insistir en el rigor. Cualquier cosa que salga tiene que validarse de forma independiente y pública, que ya ha habido muchas falsas alarmas en este caso. Totalmente. Entonces, para ir terminando, si resumimos, ¿cuáles son los grandes agujeros negros? Las dudas que mantienen vivo el misterio. Pues a ver, resumiendo mucho. 1, lo obvio. No hay identidad confirmada judicialmente. Nadie ha sido condenado. 2, la prueba física directa, ADN, huellas, es insuficiente, está degradada o no se ha podido conectar con nadie de forma segura que sepamos. ¿Y las cartas? ¿Son todas de él? Buena pregunta. Es otro debate. No se puede descartar al 100% que alguna carta sea falsa, de un imitador, y eso complica todo el análisis. Además, muchas teorías se basan en pruebas circunstanciales, parecidos físicos, donde vivía alguien, testimonios tardíos, cosas que pueden ser casualidad. Y el tiempo, claro. El tiempo juega en contra, degrada las pruebas y la memoria. Si le sumas las trabas burocráticas para acceder a todo, pues entiendes por qué sigue abierto. Hay que ser muy escéptico con cada nueva solución. ¿Y si comparamos a los dos grandes nombres que hemos manejado, Allen y Post? Pues Allen sigue teniendo más peso histórico. Se le investigó a fondo. Había indicios. Pero le falta la prueba de ADN. Es su gran vacío. ¿Y Poste? Es la teoría más nueva, la de los case breakers. Interesante, sí, pero necesita desesperadamente esa validación forense oficial que no tiene. Para la policía, de momento, son pruebas circunstanciales. Los demás sospechosos tienen aún menos base sólida ahora mismo. En resumen, ninguna teoría actual, por mucho ruido que haga, tiene la certeza científica y legal para cerrar esto. La falta de pruebas concluyentes, sobre todo físicas, es el muro contra el que se estrella todo. Así que el caso Zodiaco sigue ahí. Un laberinto fascinante, sí. Tenemos los crímenes, las cartas, los sospechosos. Pero falta la pieza clave, la prueba final. Y parece que falta, en gran parte, porque la evidencia se ha perdido con el tiempo o es demasiado débil para las técnicas actuales. Un callejón sin salida por ahora. Y quizás, fíjate, la pregunta más interesante ya no es solo quién fue, sino por qué este caso nos sigue obsesionando tanto. ¿Es solo el misterio? ¿Es cómo desafió a la policía? ¿Cómo jugó con los medios? O a lo mejor, como apuntan algunos análisis más recientes, tiene que ver con cómo nosotros, la cultura popular, hemos construido y reconstruido su leyenda. A veces incluso cuestionando cómo contamos estas historias de crímenes. Es una buena reflexión, sí. El caso parece atrapado ahí, entre el mito que hemos creado y la realidad frustrante de la ciencia forense lidiando con pruebas viejas y deterioradas. Un enigma que se resiste a morir. Pues para quien quiera seguir tirando del hilo, ya saben, los archivos del FBI están ahí, las webs especializadas, hay mucho donde leer. Pero eso sí, siempre con una mirada crítica y sin creerse la primera teoría que parece resolverlo todo. Exacto. Escepticismo sano, que en este caso hace mucha falta.